A ver, lo que pasa, atiendan acá, esto préstenle atención que es muy importante para ustedes, ¿no? Cuando nosotros tenemos una relación, si este es el diámetro y este es mi tirante, y sobre D menor a 1, cuando yo voy a calcular aquí el perímetro mojado, lo tengo, a ustedes les dieron, o voy a calcular el área, o voy a calcular la velocidad, a ustedes les dieron una fórmula grandísima, que están en función de, supongamos que, vamos a suponer, a ver, que este es mi tirante, aquí está mi eje, está en función de este ángulo. ¿Sí? Entonces, a ustedes les enseñaron eso, está bien, está perfecto que les hayan enseñado eso, solo que hay un gráfico que se llama el gráfico de relaciones hidráulicas, que se los voy a mostrar. ¿Ese gráfico se lo enseñaron a ustedes? No, este gráfico está dibujado. El real ustedes tienen que entrar al Streeter, en el libro de mecánica de los fluidos, o al libro de canales, a Benty Show, que aquí ustedes tienen acceso a una versión peruana. Yo lo he visto que ustedes andan con él. Entonces, yo no me explico, no me puedo explicar, no me quiero cuestionar nada de nadie ni hablar de nadie. ¿Cómo no le enseñan este gráfico? Evidentemente, las fórmulas que yo les voy a dar en algunas columnas, me voy a permitir ponerles la fórmula para que ustedes vean que pueden trabajar lo mismo con el gráfico que lo mismo con esa fórmula. ¿Qué pasa? Que los ideólogos de esa fórmula, que es una fórmula matemática, está claro, son fórmulas que son muy grandes y uno puede cometer, lógicamente, cuando uno tiene una fórmula muy grande puede equivocarse. Y entonces, ¿qué hicieron los investigadores? Dijeron, bueno, vamos a hacer un ábaco que permita de una manera más simplificada obtener el mismo resultado de la fórmula, pero de una manera más sencilla y más rápida. Y crearon este gráfico de relaciones hidráulicas. ¿Está claro? Entonces, lo que yo no entiendo, porque si hay este gráfico, está bien, yo te enseño la fórmula, pero además te digo que también puedes usar este gráfico que es muy simple. ¿Está bien? Este gráfico es un ábaco que tiene 4 curvas, como ustedes pueden ver aquí. Esto es un dibujo, porque yo le quise poner colores, resaltarle las 4 curvas, pero no es el gráfico real. Ese lo encuentran en el libro, está en el libro, no hay problema. Ahora, este gráfico tiene por el eje X, usted puede leer según la curva donde entre. Por ejemplo, si entra en esta curva de color rojo, usted va a obtener la relación que hay entre el área parcial y el área de 100, que es la tubería llena. Si usted entra en la curva celeste, usted va a obtener la relación que hay entre el caudal parcial y el caudal para cuando la tubería esté llena. Si entra en la negra, le va a dar la velocidad parcial, ¿está claro? Dividido la velocidad para la tubería llena. Y si entra en la amarilla, le va a dar el radio hidráulico parcial dividido el radio hidráulico de 100. ¿Está bien? Y por el eje X, usted tiene en el gráfico la relación Y sobre E. ¿Qué significa eso? Miren acá. Supongamos que usted quiere saber, el radio hidráulico parcial que tiene su tubería. El radio hidráulico parcial, el radio hidráulico mojado.
parcial, porque cuando hablamos de radio hidráulico es radio hidráulico mojado. Vamos a suponer que este es su tirante, vamos a borrar esto aquí, retomarlo, y usted dice relación Y sobre D, voy a poner un valor ahí que coincide para que no nos... 0,61. Usted llega a su tubo, a su cámara y mide la profundidad del agua con una reglita. La divide entre el diámetro del tubo y tiene Y sobre D. Ahora yo quiero saber qué radio mojado tiene ese tubo. Entro ahora aquí en el gráfico de relaciones hidráulicas con 0,61 y como yo quiero saber el radio hidráulico parcial, que era el que decíamos que lo calculábamos en la columna 37 para poder determinar el valor que allí calculábamos, entonces yo voy a entrar aquí, ¿qué curva debo tocar? La amarilla, y vengo aquí, bajo aquí y vamos a suponer que es 0,73. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que para una relación Y sobre D de 0,61, entrando en el gráfico, me da que el radio hidráulico parcial dividido el radio hidráulico de 100 para la tubería llena es igual a ¿cuánto? 0,73. ¿Qué es lo que yo quiero calcular? Mi radio hidráulico parcial. ¿A quién va a ser igual a 0,73? ¿Por quién? Por el radio hidráulico de la tubería llena. El radio hidráulico de una tubería llena, ¿cuánto es igual? A D sobre 4. ¿Cuánto es el diámetro? Lo divido entre 4. Ese valor lo pongo aquí, lo multiplico y me da directamente el radio hidráulico parcial. Sin aplicar la longaniza de fórmula. ¿Vieron qué simple es? Entonces no entiendo por qué no les enseñan eso. O sea, ese es el problema de la hidráulica, se lo he dicho y se lo repito. Ustedes van a tener tanto éxito en hidráulica como una buena mecánica de los fluidos premium. Esa hidráulica 1 y hidráulica 2 que les dan, les tienen que enseñar todas las herramientas. Porque ya cuando llegamos a SANI 1, lo que aplicamos ahí son las herramientas para flujo forzado, flujo de tubería llena. Cuando llegamos a SANI 2, lo que utilizamos son las herramientas para flujo parcialmente lleno. Y cuando vayamos a cualquier otra materia, utilizamos las herramientas, por ejemplo, en canales, utilizamos las herramientas de flujo parcialmente, de flujo con conducciones libres. Fórmula de Manning, fórmula de esto, fórmula de otro. Entonces, si usted tiene una buena base, usted va a entender todo lo que se le puede enseñar en la hidráulica. Entonces, ¿vieron qué sencillito es entrar con este gráfico? Se ahorran un montón de tiempo y posibles errores que usted pueda cometer. Este gráfico está milimétrico, o sea que tú puedes leer 0,72, 71 sin problema. ¿Ya? Entonces, una vez que ya entendieron que existe ese gráfico, entonces en la columna 27, nosotros vamos a calcular en esa columna 27 la relación Y sobre D. ¿Está claro? Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? ¿Qué fue lo que yo hice para obtener la relación Y sobre D? Saqué esta ecuación. ¿Cómo saqué esta ecuación? Vine acá y entré por aquí con la relación Y sobre D, y como yo tengo ya el caudal parcial, porque yo tengo mi caudal parcial, porque ya yo lo calculé que es el caudal de cálculo, y el caudal para la tubería llena es igual al área de 100 por la velocidad de 100, entonces yo utilicé la curva de caudal, que es la azul, Q sobre Q100, y dije para 0,0, para 0,21 por ejemplo 0,030, para 0,41 0,49, y fui sacando valores de Y sobre D y de Q sobre Q100.
y eso lo metí en la curva, en un programa de ajuste de curva, y me dio que la ecuación, que tenía un coeficiente de correlación de 0,9999, la más cercana a 1, era esto. Entonces aquí, para calcular Y sobre D, yo tengo que entrar con la relación Q partido Q100. Y esa relación Q partido Q100, yo la tengo, aquí está, miren aquí, en la columna, Q partido Q100, aquí, en la columna 32 yo la calculo, que sale de dividir el caudal de cálculo, que es Q parcial, y el caudal para la tubería llena, que lo tengo aquí, el Q de 100. ¿Entienden? Y entonces, como el S calcula más, cuando no puede determinar algo, sigue calculando y después me va a traer el valor. Entonces, yo calculo aquí mi valor de relación Y sobre D. ¿Para quién? Para el caudal de cálculo y para el diámetro de la tubería que yo tengo. ¿Está claro? Y entonces, ese valor, fíjense aquí que Y sobre D es igual por la columna 32, que es donde yo calculo Q parcial partido Q sobre 100. Y de una manera muy fácil yo tengo ese valor. Ahora, ¿qué debo yo chequear acá? En la relación Y sobre D. Que tiene que ser mayor a 0,20 y menor a 0,75. Y solo en los tramos de inicio, en los tramos de arranque como este, solo en este tramo, yo puedo admitir un valor hasta 0.15 de Y sobre D, siempre y cuando garantice en ese tramo que mi velocidad sea mayor o igual a 0,6 metros por segundo. Eso se lo tienen que aprender. O sea, como recitan ustedes cualquier cosa o cantan el himno, lo que sea, que se lo saben de memoria, tienen que aprendérselo, señores, en su vida profesional. Tienen que aprendérselo. Si no se lo aprenden, resúmanlo. En el caso de las redes de alcantarillado, esto tengo que cumplir. Y se lo aprenden, como yo me lo aprendí. ¿Me entienden? Tienen que aprendérselo. Porque es que ese va a ser el pan de cada día de ustedes cuando trabajen en esas cosas. Entonces, aquí ahora ahorita vamos a ver ahí. En esta columna debemos chequear que la relación Y sobre D tiene que ser mayor que 0,20 y menor que 0,75. Se debe recordar que en los tramos iniciales se admite un valor de Y sobre D, o sea, solo en este tramo, 1, 2, porque es donde inicia una alcantarilla, donde inicia una alcantarilla secundaria, donde inicia una alcantarilla principal, donde inicia un colector o un interceptor. En esos tramos solamente yo puedo admitir que mi relación Y sobre D sea menor a 0,20 hasta 0.15 siempre que mi velocidad sea mayor a 0,6 metros por segundo. ¿Está claro? Porque cuando yo tengo relaciones Y sobre D muy pequeñas, tirantes muy pequeños con respecto al diámetro, esa agua no tiene la fuerza suficiente para poder arrastrar los sólidos que ingresen en el alcantarillado. Entonces, como no tienen la fuerza, tengo que garantizar la velocidad de autolimpieza. Una velocidad de 0,6 que sí se los va a llevar. Si no, voy a tener obstrucciones muy frecuentes. Ese es el problema de poder entender el cálculo, no ser mecánico, sino entender qué significado tienen estas cosas y qué implicancia pueden tener en un proyecto futuro. Porque cuando nosotros no cumplamos con esto, señores, vamos a entregarle una construcción de una red que el operador va a pasar 1001 trabajos. Porque cada vez que se obstruya, si no tiene camión, terrible. Lo mínimo que va a hacer es lo que hacen las cooperativas. Contratan a el que tiene el camión. Ya tienen un costo adicional.
¿Entiendes? Y si lo tienen que hacer manualmente, es terrible el problema de la limpieza. Ahora, miren esto acá. Para poner un ejemplo de lo sencillo que es el uso del gráfico anterior, o sea, del gráfico de relaciones hidráulicas, supongamos que se quisiera saber el área mojada parcial, que se quisiera saber el área mojada parcial de un tubo de alcantarilla de 150 milímetros de diámetro. Si se conoce que la profundidad del agua en el tubo alcanza 10 centímetros, para determinar esta área debemos seguir los siguientes pasos. Primero, entrar en el gráfico de relaciones hidráulicas con la relación Y sobre D. ¿Qué tirante tiene? 10 centímetros. ¿Qué diámetro tiene el tubo? 150 milímetros. O sea, tiene 10 centímetros, 10 milímetros, perdón, un tirante de 10 milímetros, un centímetro tiene. Entonces, 10 entre 150, porque están en milímetros, eso me da 0,07. Vengo al gráfico, entro con 0,07. ¿Qué es lo que yo quiero saber? El área parcial. Entro por aquí con 0,07 y voy a tener un valor. Claro, este gráfico no tiene esa precisión, porque no es el real. Entonces, supongamos que cuando entro en el gráfico, me da que la relación área parcial entre el área de 100 me da 0,10. Entonces despejo el área parcial, que es la que yo quiero saber, va a ser igual a 0,10 por el área de 100. El área de 100 es el área de una tubería llena. ¿Cuánto es el área de una tubería llena? Pide 2 sobre 4. Si el diámetro es 150, es 0,15, eso me da 0,196. 0,10 por 0,196, el área que va a ocupar esos 10 centímetros en esa tubería, 10 milímetros en esa tubería de 150 milímetros, es de 0,02 metros. Si no, tendrían que utilizar la fórmula grande, y miren qué simple es. ¿Me entienden? O sea, les sirve para poder de una manera poder obtener el valor. ¿Está claro? De una manera rápida y precisa. ¿Alguna duda hasta ahí, señor? Ahora, yo no me entre en mi cabeza que si yo les estoy enseñando la mecánica de los fluidos, que son las hidráulicas que le llaman acá, ¿cómo no les voy a enseñar esto? Yo les enseño la fórmula, pero además les digo que pueden usar este abaco, que viene a sustituir la fórmula y me permite de una manera más simple obtener esos valores. Porque por ejemplo acá nosotros no usamos yo les voy a poner otra columna con la fórmula grande para que ustedes vean que pueden usarlo indistintamente, pero yo podía haber sacado la curva del abaco y listo, y era más simple. ¿Me entienden? ¿Dudas hasta ahí? En esta columna de Y sobre D tengo que chequear que sea mayor a 0,20 y menor a 0,75. Vamos a suponer que cuando yo calculo Y sobre D me da 0,80. ¿Qué debo hacer? Mayor a 0,75. ¿Qué debo hacer? Aumentar el diámetro. Si estoy con 6 me voy a 8. ¿Entienden? Entonces se dan cuenta que no es nada del otro mundo el poder meter todos estos parámetros en el cumplimiento de la norma. Les deseo una feliz tarde noche.